suspensiones más largas. Aquí están las faltas más brutales del fútbol que causaron grandes controversias. Thomas Müller sobre Nicolás Tagliafico 2018. Vamos a comenzar el video con el emocionante partido de la Liga de Campeones de la UEFA de 2018 entre el Bayern Múnich y el Ajax de Ámsterdam. En el minuto 75 del juego, en plena intensidad y con cada jugador esforzándose al máximo, Müller intentó llegar a un pase largo con una patada alta, pero no vio en absoluto a Nicolás lanzándose ansiosamente para cabecear el balón. Los tacos del delantero del Bayern golpearon directamente en la cara del jugador del Ajax, causando una laceración. El jugador fue atendido de inmediato en el campo, pero fue tarjeta roja directa para Müller. Más tarde, Müller se disculpó oficialmente con Nicolás por su brutal patada, pero eso no se compara con nuestra entrada número 1, donde la víctima tuvo que ser escoltada fuera del campo. Pero antes de eso, tenemos este incidente de falta en el que la policía tuvo que intervenir. Ben Dutcher sobre Pedro Mendes 2006. El enfrentamiento de la Premier League entre el Manchester City y el Portsmouth presenció uno de los tackles más horribles en la historia del fútbol. El jugador involucrado en la falta fue Ben Dutcher, que le propinó un brutal codazo a Pedro Mendes. En la segunda mitad del partido, el Portsmouth acababa de defender un córner y el balón se alejaba, cuando Mendes se movió hacia la posición de lateral derecho para poder despejar el balón. Entró Dutcher con un desafío extremadamente tardío. El codo apuntaba a la cabeza de Mendes y provocó que el jugador del Portsmouth perdiera el conocimiento. Tuvo que ser sacado en camilla del campo, pero ¿qué hizo el árbitro del partido? Simplemente le dio una tarjeta amarilla a Ben. Los fanáticos del fútbol estaban indignados, lo que resultó en que la policía hablara con Mendes para ver si quería emprender acciones legales. Mendes no tuvo nada que hacer, ya que el Manchester City decidió suspender indefinidamente a su jugador y le impuso una multa de 2 semanas de salario como castigo. ¿Cuál debería ser el castigo de un jugador que intencionalmente intenta acabar con la carrera de alguien? Roy Keane sobre Haaland 2001. Durante un derby de Manchester en 2001, Roy Keane del Manchester United hizo una dura entrada a Haaland del Manchester City. Esto resultó en una grave lesión de rodilla para que Haaland diera punto final a su prematura carrera. Pero aún más impactante fue el hecho de que Keane había buscado intencionalmente la venganza por un incidente que había ocurrido años antes. En el 97, Haaland se paró junto a Keane durante un partido contra el Manchester United en Leeds, quejándose del irlandés por fingir una lesión cuando en realidad se había roto el ligamento anterior cruzado. Keane aprovechó la oportunidad para tomar represalias golpeándolo fuerte en la pierna derecha sin balón. Inmediatamente le sacaron una tarjeta roja. Roy habló sobre este incidente en su controvertida autobiografía de 2002, en la que dijo: había esperado lo suficiente, lo golpeé fuerte, la pelota estaba allí, creo. Tómalo, carajo, y nunca te quedes ahí mirándome burlándote de las heridas falsas. Si bien originalmente recibió una multa de 5.000 libras y una suspensión de 3 partidos, los comentarios en su libro le valieron una multa adicional de 150.000 libras y una suspensión de 5 partidos por sugerir que fue intencional. Pero, ¿conoces a un jugador que se tomó su tacleador y a su entrenador en la cancha? Norbert Schekman sobre Ewald Lynel 1981. En el 81 se produjo un partido de fútbol salvaje entre el VfL Bochum y el Werder Bremen. Ewald Lynel del Bochum quedó destrozado por una dura entrada de Norbert Schekman del Werder Bremen que le provocó cortes en el muslo. No hay manera de que pueda mostrarle esas imágenes gráficas de una hendidura de 10 pulgadas de profundidad en su muslo causada por los pernos de Norbert, exponiendo sus músculos y fémur. Algunos la llaman la peor lesión en la historia del fútbol. Ewald se recuperó en 4 semanas, pero decidió llevar el caso a los tribunales y demandar a Schekman y a su entrenador. Otto Ragel dijo que el entrenador presionó a sus jugadores para que hicieran esa falta. El tribunal no les creyó, pero sí lograron llamar la atención de los medios. El siguiente partido, Ragel apareció con un chaleco antibalas porque había recibido amenazas. Mucha gente dice que Ragel perdió. Pero, ¿sabes quién realmente perdió en el campo cuando un jugador contrario discutió desagradablemente sobre su hermana? Zinedine Zidane sobre Marco Materazzi 2006.
Si bien el maestro del mediocampo francés Zinedine Zidane no era precisamente famoso por ser un jugador agresivo, perdió su personalidad tranquila y calmada en su último partido. Durante la final de la Copa del Mundo de 2006, Francia e Italia se enfrentaron y por supuesto el partido fue acalorado. El defensa italiano Marco Materazzi estaba provocando a Zidane, lo que provocó que le diera un cabezazo a Materazzi en el pecho. El incidente se produjo en la prórroga y con Zidane saliendo con tarjeta roja. Francia se quedó con 10 jugadores. Italia ganó el partido en la tanda de penaltis, pero el cabezazo de Zidane sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos del fútbol. Zidane fue citado diciendo en una entrevista posterior: Vous pouvez le redire ou ce qui a été dit? Parce Avec la maman, la sœur, c'est des mots très durs quoi. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais. Me provocó hablando de mi hermana Lila. No estoy orgulloso de eso, pero es parte de mi carrera. En ese momento yo era más frágil. No insultó a mi madre, pero sí insultó a mi hermana. Los aficionados del fútbol recuerdan a este legendario jugador por este cabezazo y a un jugador porque dejó de respirar en el suelo. Abu Dhabi sobre John Terry 2007. Muchos de nosotros conocemos a John Terry como un fuerte defensor, pero en la final de la Copa de la Liga de 2007 entre el Arsenal y el Chelsea sacó lo peor de su valentía. Durante la segunda mitad del partido, el marcador estaba empatado 1-1. El Chelsea consiguió un córner de ataque y Terry se lanzó el balón con un cabezazo en picada. El peor error que pudo cometer. Abu Dhabi del Arsenal, en un intento de despejar el balón, acabó pateando a Terry en la cara. Las cosas se pusieron bastante intensas para el jugador del Chelsea, ya que permaneció inconsciente durante varios minutos, momento en el que casi dejó de respirar y necesitó tratamiento de inmediato en el campo. Fue noqueado, pero afortunadamente se recuperó y el Chelsea también ganó, así que todo se consideró bien porque al final estuvo bien. Pero, ¿consideramos una falta si la agresión se comete contra un aficionado del fútbol en lugar de un jugador? Bueno, si es así, entonces definitivamente tenemos un caso aquí. Eric Cantona sobre el fanático del Crystal Palace año 95. Famoso por ser agresivo, Eric Cantona del Man U en un partido contra el Crystal Palace hizo algo que nadie podía creer. Un fanático del Crystal Palace se estaba burlando de él y Cantona respondió con una loca patada de Kung Fu y lo tacleó. Su historial de agresividad en el campo ya le había dado una reputación dura, pero este incidente solo empeoró las cosas. El castigo no fue una broma, se le prohibió jugar durante 8 meses y tuvo que pagar una multa de 20.000 libras esterlinas. Es una gran suspensión, pero creo que el siguiente jugador podría haber tenido más que este. Joey Barton sobre Sergio Agüero, año 2012. No sabía que un jugador podía cometer tantas faltas en un solo partido, pero en el último partido de la temporada 11-12 de la Premier League se produjo el violento estallido de Joey Barton. Le dio un codazo a Sergio Agüero y echó a otros jugadores, lo que resultó en una tarjeta roja de inmediata y una larga suspensión de 12 partidos. El arrebato violento de Joey Barton ocurrió mientras jugaba para el Queen's Park Rangers y el equipo oponente en ese partido era el Manchester City. Barton ha tenido un historial de problemas disciplinarios, pero no es el único jugador que aparece en los titulares debido a su agresión. Ashley Barnes sobre Nemanja Matic, año 2015. Ashley Barnes, aunque no era conocido anteriormente por faltas extremas, estuvo en todos los medios de comunicación, todo gracias a su peligrosa entrada a Nemanja Matic. Pero esta vez, el jugador tacleado no fue víctima, ya que Matic también empujó a Barnes al suelo. El incidente que involucró a Barnes y a Matic ocurrió el 21 de febrero de 2015, durante un partido de la Premier League entre Burnley y Chelsea. En el minuto 70 del partido, Barnes realizó una entrada a Matic. Fue muy criticada por su gravedad. El desafío provocó que Matic reaccionara enojado y empujó a Barnes al suelo. La entrada fue realmente peligrosa y resultó en que Matic recibiera una tarjeta roja por su reacción, mientras que Barnes escapó sin más castigo durante el partido. Pero, ¿qué debería pasarle a alguien cuya falta literalmente rompe los huesos de alguien? Martin Taylor sobre Eduardo da Silva, 2008. En 2008 hubo un incidente entre Martin Taylor y Eduardo da Silva que realmente sacudió al mundo del fútbol. Taylor
que no era conocido por jugar duro, hizo una entrada en el momento inoportuno que terminó provocando una lesión muy grave en la pierna de Eduardo en un partido entre el Birmingham City y Arsenal. Fue una situación difícil. Eduardo tuvo que pasar por una cirugía y una larga recuperación. El golpe provocó instantáneamente la fractura de su tibia y peroné. Los huesos rotos rompieron el tejido de su pierna de apoyo y la fuerza del impacto le dislocó el tobillo. Después de una operación y un año al margen, el jugador regresó con 2 goles en su primer partido, pero nunca volvió a ser el mismo. Taylor, que no era alguien que normalmente cometiera estas faltas, fue discutido por mucho tiempo, pero no enfrentó muchas reacciones negativas. Bueno, a veces son los árbitros los que tienen que soportar todas las críticas, como en nuestra próxima entrada. Nigel de Jong sobre Xabi Alonso, 2010. En la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2010 entre Holanda y España, el mediocampista holandés Nigel de Jong cometió un gran desafío contra el español Xabi Alonso. El pie de Jong hizo contacto con el pecho de Alonso y la gravedad del desafío generó una preocupación. Howard Webb, el árbitro del partido, le dio a De Jong una tarjeta amarilla, pero dado la falta, que fue esa falta, debería haber sido roja directa. A pesar de la naturaleza peligrosa de la entrada, la tarjeta amarilla de De Jong fue ampliamente criticada por ser demasiado indulgente, pero nuestro siguiente árbitro se apresuró a mostrarle una tarjeta roja, dado lo brutal que fue la entrada. Ryan Shawcross sobre Aaron Ramsey, 2010. El infame incidente que involucró a Ryan Shawcross y a Aaron Ramsey tuvo lugar el 27 de febrero de 2010 durante un partido de la Premier League entre el Stoke City y el Arsenal. En el minuto 78 del partido, Shawcross hizo una entrada a Ramsey que resultó en una lesión grave. El desafío de Shawcross se consideró imprudente y el impacto provocó una doble fractura de la pierna derecha de Ramsey. La gravedad de la lesión provocó preocupación inmediata en Ramsey y tuvo que ser sacado en camilla del campo. Ryan Shawcross recibió una tarjeta roja directa por la entrada. Harold Schumacher sobre Patrick Battiston, 1982. Imagínate un golpe tan fuerte que te tienen que sacar del campo en camilla y no hay repercusiones para el jugador. Esto sucedió en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA del año 82 entre Alemania Occidental y Francia. El portero Harald Schumacher chocó violentamente con el defensa francés Patrick Battiston. La entrada imprudente de Schumacher se produjo fuera del área de penalti, mientras Battiston perseguía un pase en profundidad. Schumacher, saliendo de su línea, saltó y chocó contra Battiston, golpeándole en la cadera y el codo. El impacto fue tan fuerte que Battiston perdió el conocimiento, sufrió daños en las vértebras y perdió 2 dientes. El jugador francés tuvo que ser sacado en camilla del campo y este incidente se hizo famoso por su gravedad y la aparente falta de medidas disciplinarias contra Schumacher, quien continuó jugando en el partido. Pero definitivamente se tomó una acción y fue contra los tacos que causaron laceraciones masivas a los jugadores de fútbol. ¿Quieres saber más? Haz clic en el video en Cosas prohibidas en el fútbol.